En esta segunda parte del reportaje sobre salud humana y microplásticos, exploramos soluciones para reducir significativamente la ingesta de estos materiales y aminorar los daños que estos, junto con los aditivos químicos que contienen, generan en nuestra salud. Una máxima a considerar para la reducción de microplásticos en nuestro organismo y el medio ambiente es que el mejor residuo es el que no se genera. Más que gestionar un desecho, se debe procurar evitar el desecho plástico. Puede resultar abrumador voltear alrededor y ver cómo estamos rodeados de plásticos en nuestra rutina diaria. Sin embargo, existen alternativas para eliminar nuestra exposición a ellos. Pero, ¿por dónde empezar? Lo primero que yo le recomendaría a la gente hacer es primero darnos cuenta que está alrededor nuestro está hecho de plástico, ¿no? Por ejemplo, yo veo estas bolsas que ahora nos dan en el súper que pues parecen como de tela, pero están hechas de plástico, ¿no? O a veces no nos damos cuenta que algunas envolturas que parecen metálicas también tienen plástico. No sé, las latas, por ejemplo, de refrescos, en la parte de adentro tienen un recubrimiento de plástico. Lo que les decía también, la ropa, por ejemplo, también no siempre sabemos, ¿no? Tienen nombres raros. Por ejemplo, poliéster a lo mejor a todos nos suena, pero hay algunas otras telas que también se han estado haciendo que ahora tienen plástico. Entonces, yo primero haría una conciencia de saber, ok, esto es plástico, esto es plástico, esto es plástico. Y todo esto me rodea. Ahora, de estas cosas que ya sé que son de plástico, ¿qué puedo ir sustituyendo? Y a lo mejor que no, y está bien también, ¿no? Poco a poco, podemos ir haciendo un plan. Yo les puedo poner un ejemplo. Este es un termo de metal que ahora uso para mi agua, y este es el termo, por ejemplo, que antes usaba para mi agua, ¿no? Entonces es un cambio que hice ahora hace unos meses, y la verdad es que hasta siento que el agua sabe diferente. No sé, si yo usualmente uso recipientes de plástico, a lo mejor están en muy buena condición, ¿no? Pero conforme se empiecen a romper, los puedo ir cambiando por otros de metal o de vidrio, ¿no? También conforme a lo que yo pueda conseguir con el dinero que tengo, la condición en la que estoy, etcétera, ¿no? A lo mejor consumo mucho cierto tipo de empaques de papas, pues a lo mejor puedo conseguir un lugar donde lo compren a granel, o de frijoles, o de arroz, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios, ¿no? Que podamos ir haciendo, y yo creo que empieza eso, por darnos cuenta de qué es lo que usamos y qué de lo que usamos tiene plásticos, ¿no? Yo creo que evitar por completo los microplásticos en el agua es complicado, pero sí podemos disminuirlo. Y la recomendación sería evitar que el agua esté la mayor cantidad de tiempo en plástico y que no le dé el sol, ¿no? Por ejemplo, luego tenemos este mal hábito de comprar una botella de plástico con agua, ¿no? Y la dejamos en el coche, o la dejamos en el sol porque a lo mejor salimos a caminar y, no sé, yo soy mucho, por ejemplo, de la naturaleza, y luego en los campamentos dejabas el agua en el sol y te daba igual, ¿no? Yo creo que ese tipo de hábitos hay que tener cuidado con ellos, ¿no? No dejar el plástico en el sol, por ejemplo, ese sería uno. Y si podemos evitar que nuestra agua esté en plástico, también hacerlo. Yo justo estoy en transición de ir cambiando mis aditamentos de plástico en casa, y una de las cosas que hice ahora es que cambié mi filtro de agua, por ejemplo, por un filtro de cerámica, ¿no? Entonces también muchos filtros ahora tienen plásticos, entonces también el mismo filtro puede estar liberando algunas partículas, ¿no? Entonces creo que la recomendación sería esa, que el agua que bebamos, procurar que esté en un recipiente que no sea de plástico, y si lo tenemos en recipiente que sea de plástico, pues evitar que se caliente, ¿no? O que pase la menor cantidad en él. No sé, si compro un garrafón, lo puedo pasar a otro recipiente, ¿no? Por poner un ejemplo. El reciclaje del plástico se ha vendido como una solución al problema de su acumulación en el medio ambiente y el cuerpo humano. Sin embargo, menos del 10% del plástico que se produce en el mundo se recicla. El que un material sea reciclable no quiere decir que exista infraestructura suficiente para que así se haga. Además, la gran mayoría de los plásticos no son reciclables, en gran medida porque en su fabricación están conformados por distintos tipos de plástico, y separarlos resulta más caro que acceder a plástico virgen. Limpiar los ecosistemas de plásticos o reciclarlos resulta un paliativo menor para la magnitud del problema. Existe una analogía que nos ayuda a entender mejor el problema. Pensemos en una bañera que se está desbordando mientras la llave del agua que la rellena sigue abierta. En esta analogía, la llave del agua sería la producción de plásticos, y las acciones de reciclar o limpiar los ecosistemas
serían como pasar un trapeador para secar el agua que se desbordó de la bañera, perpetuándose el problema mientras la llave del agua siga abierta. Por ello, como ciudadanos, es indispensable exigir a nuestros gobiernos nuestro derecho a un ambiente limpio y saludable. Parte importante de esta exigencia es que se dejen de fabricar plásticos que son innecesarios en nuestra rutina. Otra exigencia que podemos hacer a las empresas es que surtan sus productos mediante un sistema de refill o rellenado, en donde el consumidor lleve su propio contenedor para rellenarse en dispensadores ubicados en supermercados o puntos de venta. Esto es viable tanto para bebidas y alimentos como para productos de limpieza como cremas, shampoos o pastas de dientes. A la industria refresquera también pudiera exigírsele que sus envases sean efectivamente retornables, o sea, que en el país donde vendan sus productos exista infraestructura para reciclar sus envases. Hablando de provisiones a nivel nacional, está la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Y bueno, esto es más a nivel de gestión de residuos, aunque ha habido otras iniciativas sobre las bolsas, sobre los plásticos de un solo uso a nivel nacional. Y cada estado ha también tenido sus propias iniciativas y ha logrado adaptarlas a nivel local. Pero insisto, creo que hay oportunidades todavía a nivel nacional y a nivel estatal, subnacional, para poder tener una visión como mucho más de prevención en vez de gestión de cuando ya está formado el desecho. No queremos solamente incinerar estas falsas soluciones de reciclar, ¿no? Porque sabemos que se recicla muy poco. Queremos prevenir el residuo, queremos que el productor tenga, y México tiene sus propias provisiones sobre estos en la ley, pero falta homogeneizar a lo largo y ancho del país y monitorear y realmente que se acate la ley. Otra exigencia que podríamos presentar a nuestros gobiernos es que los productores de envases plásticos se responsabilicen por el ciclo de vida completo de los envases de sus productos. En Chile ya existe una legislación afín y en México se trabaja en la elaboración de una similar. En este sentido, se pretende que multinacionales productoras de bebidas, cadenas de supermercados, grandes empacadoras agrícolas o tiendas de comercio electrónico, entre otras, tengan planes de gestión de los empaques plásticos que envuelven sus productos. El objetivo principal de esta figura legal es obligar a las empresas a diseñar sus productos de forma que estos no se conviertan en residuos. La ley extendida de responsabilidad extendida del productor es básicamente que el productor se haga cargo de lo que genera a lo largo y ancho de toda la vida, el ciclo de vida del plástico, desde su producción, su distribución, la fabricación, el diseño, mucho más que se pueda reutilizar, pero libre de químicos, que se pueda reciclar, sí, efectivamente, que no esté mezclado, porque si está mezclado no se puede reciclar, que no sea un reciclaje que emita más CO2 al ambiente, ¿no? Y que no termine, por supuesto, nada más sin una forma de recuperar, ¿no? Como pasa con los plásticos. ¿Quién se hace cargo de eso, no? Nada más termina con una mezcla en el basurero. Entonces, México sí tiene provisiones, pero falta mirar más hacia los químicos y hacia la prevención. El Tratado Global de Plásticos, en el que participa México y otros 184 países, busca año con año regular la producción de plástico y las sustancias dañinas que lo acompañan. Los acuerdos que en un futuro se alcancen en este tratado son vinculantes, lo que significa que los países que lo firmen y lo ratifiquen tendrán que incluir estos acuerdos en sus legislaciones. Una de las iniciativas que se impulsa en este tratado es que para el año 2040 se reduzca en un 75% la producción de plásticos de un solo uso. Por ello es importante presionar a los gobiernos de cada país para que suscriban el Tratado de Plásticos. Mientras que la industria y los gobiernos se ponen de acuerdo en regular la producción de plásticos y los tratados internacionales limitan la producción de estos, hay un dato que brinda esperanza en esta lucha.
Aproximadamente el 36% de todos los plásticos producidos se utilizan en envases o embalajes, o sea, son plásticos de usar y tirar. La esperanza viene en que cada ciudadano puede decidir qué tantos plásticos de un solo uso seguirá utilizando. Se trata de esos plásticos que están en tus manos unos 15 minutos y una vez desechados pasan cientos de años contaminando el medio ambiente. El punto es ya no seguir generando plásticos innecesarios, plásticos de un solo uso, plásticos no esenciales, plásticos con químicos que se podrían quitar perfectamente porque algunos de ellos están perfectamente identificados, como los 5 que mencionamos. Entonces, claro que hay una jerarquía en las políticas que tenemos en las que tenemos que pensar del plástico. Definitivamente la producción se tiene que abordar antes de la gestión del desecho. Por supuesto que el consumo está de por medio. Tenemos también que buscar soluciones alternativas, ¿no? O sea, claro que se tienen que buscar soluciones biodegradables, pero que no sean greenwashing, ¿no? Creo que ahora mucho ha sido como muy popular la formulación de productos que se dicen que se van a degradar, pero en realidad no, ¿no? Muchas bolsas de plástico que terminan en el ambiente y no se degradan de aquí a 10 años y eso no nos sirve. Entonces, buscar como alternativas que realmente sean degradables, que no sean plástico o bioplástico, sino que sean orgánicos, quizás, que no sé, ahora se ha dado mucho esto de que vienen de cáscara de alguna planta, ¿no? Que quizás tengan una biodegradabilidad mayor. Para ello, el gobierno y las instituciones reguladoras nos tienen que apoyar como ciudadanos, como científicos que damos evidencia a decidir al consumidor también y no solamente dejar la responsabilidad del consumidor, sino regular y quitar esas opciones no sostenibles. La cocina es uno de los frentes donde más se puede combatir la presencia de microplásticos. Reducir los embalajes o plásticos innecesarios que cubren los alimentos es una acción recomendada. Otra es consumir productos frescos en lugar de los ultraprocesados que han experimentado numerosos puntos de contacto con plásticos durante su elaboración. En la cocina también podemos encontrar microplásticos en los sartenes de teflón rayados, en los recipientes tipo Tupperwares y en las bolsas Ziploc donde guardamos la comida, así como en las tablas de cortar hechas de plástico. Por ello, se recomienda sustituir estos objetos poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, por los fabricados con otros materiales como madera, cristal o cerámica, o cuando veamos que sufren roturas, rayaduras o derretimiento. Pero conviene ir paso a paso, una acción detrás de otra. No tengo que hacer todo al mismo tiempo. Yo así les digo, oigan, yo llevo 35 años haciendo esto o más. Entonces empieza por una, la que se te sea más fácil. Y luego vas aumentando y vas aumentando. De esta manera te vas dando cuenta que si genero ansiedad, la ansiedad viene del miedo, ¿no? Cuando yo tengo conocimiento, cuando yo sé qué es lo que sucede, el miedo se baja bastante, ¿no? Unas 5, 10 o 25 rayas, si no es que hasta se quita. Entonces sí tengo que tener esta pasión de pasar a la acción y hacer algo primero por mí, sean súper egoístas, primero por ustedes. Ustedes viven en este planeta porque siempre es sí por mis hijos, sí por mis... No, 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 tú vives en este planeta, en esta edad, en este momento. Entonces tú haz algo desde tu casa, en tu profesión. Todas las profesiones podemos hacer algo, ¿no? Los periodistas nos entrevistan a los que hacemos esto, los que hacemos esto lo generamos en nuestros pacientes o en nuestra comunidad, ¿no? Yo lo que más hago a mi alrededor es generar esta conciencia de que es real, de que existe y que todos tenemos que hacer algo y que todas podemos contribuir en este algo. Involucrarte con tu comunidad, saber qué está haciendo el vecino, conocer a tus vecinos y saber cómo le hace el vecino para no sacar su basura en una bolsa de plástico. Y así, poco a poquito, cada vez más. Esto hace 30 años no sucedía. Hace 30 años éramos, yo digo que células aisladas
en este gran planeta. Hoy ya somos órganos funcionales y pues un día lo vamos a lograr, que como cuerpo entero, así como planeta entero, logremos que todos conciban que el plástico es un producto muy bueno para ciertas cosas, claro que sí, pero no para un desecho de un cese y tírese una sola vez. Los plásticos sometidos al calor se van descomponiendo en partículas más pequeñas. Un estudio de la Universidad de Birmingham analizó 31 diferentes bebidas a la venta en el mercado del Reino Unido, desde jugos de frutas y refrescos hasta café y té. Aunque todas las bebidas contenían al menos una docena de partículas de plástico en su interior, las bebidas calientes, con diferencia, contenían más partículas de plástico. En esta muestra, el té caliente contenía 60 partículas de plástico por litro, mientras que el té helado 31 partículas. El café caliente analizado contenía 43 partículas de plástico por litro, a diferencia de las 37 partículas halladas en el café helado. Hoy también se sabe que si viertes café caliente en un vaso de unicel, partículas plásticas del vaso se filtrarán en el café. En el caso del té, al contacto con el agua caliente, miles de microplásticos se desprenden de la bolsita que lo contiene, incorporándose así a la bebida. Según este mismo estudio, el efecto se acentúa cuando se usan plásticos más viejos y degradados. En este sentido, resulta una mala idea reutilizar varias veces una botella de PET para tomar agua, y más si este recipiente se expone al calor del coche. También se encontró que el café caliente preparado en una cafetera doméstica de plástico con 8 años de antigüedad contenía el doble de microplásticos que la misma bebida preparada en una cafetera con 6 meses de antigüedad. Los pequeños cambios en nuestra rutina diaria pueden hacer la diferencia en cuanto a la cantidad de microplásticos que ingerimos. En 2011, un experimento realizado en San Francisco, California, analizó a 20 personas provenientes de 5 familias. Primero, se les tomaron muestras de orina para conocer la presencia de bisfenoles y eftalatos, compuestos añadidos a los plásticos. Posteriormente, durante 3 días, se les dio una dieta controlada libre de plásticos, como comida fresca que no venía envuelta en plástico y agua que no venía en una botella de plástico. Además, disminuyeron lo más posible la presencia de plásticos alrededor de las personas evaluadas. El resultado fue que los 20 individuos eliminaron en tan solo 3 días entre 50 y 60% la presencia de bisfenoles y eftalatos en su organismo. Este estudio demuestra que es posible depurar nuestro organismo de microplásticos y los químicos nocivos que los acompañan. Claro, claro, esto es como, yo lo veo como, mira, como soy anestesióloga, como los fármacos que utilizo durante una anestesia, ¿no? Al cabo de 8 horas, tu cuerpo ya desechó la gran mayoría y al cabo de 24 horas ya no tienes ningún medicamento. Nuestro cuerpo es extraordinario. Cada una de nuestras células funciona y está concebida para funcionar en salud. Creo que esto es una cosa muy importante que tenemos que concebir, que estamos diseñados para vivir en salud y que todo lo que consumimos, todo lo que entra por nuestros órganos, ¿no? Respiratorio, ocular, lo que escuchamos y lo que nos llevamos a la boca e ingerimos, todo esto es lo que influye para que nosotros sigamos en salud hasta que, pues, por un proceso natural se vaya terminando el ciclo de vida, como sucede en el resto de los organismos vivientes que habitamos en este planeta, pues entonces, claro que se puede depurar. Nuestro cuerpo es brillante, nuestro cuerpo tiene la capacidad, solo no hay que estar expuesto a nada de esto, y sí se puede hacer, sobre todo en esta parte que voy a volver a insistir, en la ropa, en la crema, en lo que comemos.
El otro macroplástico, ese grandote, gracias a los coches, por ejemplo, hechos de plástico, hay menos accidentes y cuando hay un accidente, el impacto en nuestro organismo es menor, entonces no nos queremos deshacer de ese plástico. Tampoco nos queremos deshacer de ese plástico que dura a lo mejor, no lo sé, 50, 70 años y que sirve para, no lo sé, cada quien en su casa que haga ese ejercicio, para hacer ejercicio, ¿sí? Ok. Para ese es que hace ejercicio y que me va a poner y me va a volver saludable. Está más bonito hacerlo afuera, pero pues, a veces no se puede. Entonces, no hay que hacerlo tan radical, pero sí muy radical en lo que ingerimos, en lo que nos vestimos, en lo que nos ponemos de crema. Hay diferentes cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria para poder disminuir la absorción o también poder eliminar los microplásticos que tenemos. Ya tenemos algunos estudios también de eso. Por ejemplo, los alimentos fermentados también disminuyen la absorción de los microplásticos. También tenemos los alimentos que contienen antocianinas, que son alimentos que usualmente son morados, como por ejemplo las uvas, las moras, de este tipo de colores brillantes, ¿no? Y también tenemos las crucíferas, que son como por ejemplo las coles, la coliflor, el brócoli. También contienen ciertas sustancias que son antioxidantes, que se ha visto que ayudan a disminuir los microplásticos. Compártenos, ¿qué sugieres hacer para en tu rutina diaria ingerir menos plásticos que dañan tu salud? Únete a la discusión y suscríbete a Remedia.